Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más letales y, curiosamente, menos conocidos del siglo XX. Vamos a hablar del democidio, un término que acuñó el investigador R.J. Rummel para describir una matanza a una escala que casi desafía la imaginación. A ver, para que entendamos bien la dimensión de lo que vamos a hablar, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero que no lo es para nada. Si uno piensa en el siglo XX, lo primero que se nos viene a la cabeza son las dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Parece lógico, pero como vamos a ver, la respuesta real es mucho más oscura de lo que la mayoría cree. Pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Dejó un saldo de unos 80 millones de víctimas. Es una cifra que cuesta hasta procesar, pero por increíble que parezca, esa no es la respuesta. Bueno, ¿y si subimos la apuesta? ¿100 millones de muertas? Pues no, todavía nos quedamos cortos. Algunas de las estimaciones más conservadoras hablan de 150 millones de personas. Pensemos en esa cifra por un segundo. La escala es simplemente brutal. Pero la pregunta clave sigue ahí. ¿Qué fue lo que causó esta masacre? Y aquí es donde la historia da un giro terrible, porque la verdad sorprendente y aterradora es esta. La principal causa de muerte no natural no fueron las guerras entre países, sino los gobiernos asesinando a sus propios ciudadanos. Los regímenes totalitarios mataron a más gente de su propio pueblo que todas las guerras internacionales del siglo juntas. Claro, para poder analizar algo tan gigantesco y tan espantoso, hacía falta un concepto nuevo. El politólogo R.J. Rummel se dio cuenta de que necesitaba una palabra específica para nombrar este crimen. Y esa palabra es democidio. Ojo, porque esto es clave. Se refiere al asesinato de cualquier persona por parte de su propio gobierno. Y no hablamos solo de ejecuciones directas, ¿eh? Esto incluye muertes por trabajos forzados, deportaciones que terminan mal, e incluso hambrunas creadas artificialmente por el Estado. Y aquí hay una distinción que es fundamental. Seguramente conocemos mejor el término genocidio, que se refiere a la intención de destruir a un grupo muy específico, por ejemplo, por su etnia o su religión. El democidio, en cambio, es un paraguas mucho más grande. Abarca cualquier asesinato del gobierno, ya sea por purgas políticas, por negligencia deliberada o por cualquier otra razón. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo este horror? ¿Es una ideología en particular, como el comunismo o el fascismo? Pues, según la investigación de Rummel, el problema de fondo no es la ideología. El verdadero veneno es el poder absoluto y sin control. Cuando un gobierno no tiene límites, cuando nadie puede frenarlo, la vida de la gente simplemente se vuelve descartable. Pero ¿cómo funciona exactamente este poder absoluto en la práctica? Veamos cómo era esa maquinaria del exterminio que pusieron en marcha distintos regímenes. Esta tabla es tremenda. Nos muestra las diferentes caras de este mismo monstruo, desde los gulags y la hambruna del Holodomor en la Unión Soviética hasta el Holocausto nazi o el desastre del Gran Salto Adelante en China. Los métodos cambiaban, sí, pero el principio era el mismo, el Estado usando toda su fuerza para eliminar a su propia gente. Y aunque a primera vista estos regímenes parezcan totalmente distintos, si miramos más de cerca vamos a descubrir que hay un hilo conductor que los une a todos, un patrón de poder absoluto. El patrón es casi siempre el mismo. Primero, se concentra todo el poder, se eliminan los contrapesos. Después, se deshumaniza un adversario, un enemigo interno. Y finalmente, la violencia se vuelve parte del sistema, algo burocrático. En el fondo, siempre se trata de un poder sin control que ve la vida humana como un recurso desechable para cumplir sus metas. Ok, si el poder absoluto es el veneno, la investigación también nos muestra que existe un antídoto bastante claro. Y ese antídoto es la democracia liberal. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia funciona, en esencia, como una jaula para el poder del Estado. Le pone límites legales, protege la libertad de expresión para que la crítica sea posible y además una ciudadanía activa funciona como un control constante. Básicamente, se asegura de que la dignidad humana siempre esté por encima de los objetivos del gobierno. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja este capítulo tan oscuro de la historia moderna? La lección es esta advertencia, tan cruda como directa que vemos ahora. El Estado, cuando no tiene límites, puede convertirse en el mayor peligro para la vida humana. Y esto nos lleva a una última pregunta para la reflexión. ¿Qué mecanismos protegen hoy a la ciudadanía del poder? Porque entender qué es el democidio no es solo mirar al pasado. Es, sobre todo, una advertencia muy clara para salvaguardar la libertad hoy y siempre.